Capítulo 4. El caso del asesino de Carey. Un año después, poco más o menos, en el mes de octubre de 1800, la ciudad de Londres quedó horrorizada por un crimen que demostraba una brutalidad poco común, siendo el hecho más ruidoso aún a causa de la alta posición de la víctima. Una criada que vivía en una casa situada cerca del río subía a acostarse hacia las 11. Aunque la neblina había cubierto la ciudad durante las primeras horas del día, la noche estaba clara y la callejuela a la cual tenía vistas la ventana del cuarto de la criada se hallaba brillantemente iluminada por la luz de la luna llena. Nuestra mujer tenía ideas románticas, pues se sentó sobre su baúl, que estaba colocado precisamente al lado de la ventana, y se entregó por completo a sus ensueños. Jamás, acostumbraba a decir derramando lágrimas cuando refería después el acontecimiento, jamás se había sentido tan en paz con todos los hombres, ni había tenido ideas tan buenas acerca del mundo. Hallándose sentada así, vio a un caballero de edad, de buen porte, con el pelo blanco, que caminaba casi rozando la pared de la callejuela. A su encuentro fue otro caballero, de pequeña estatura, en quien no había reparado ella al principio. Cuando llegaron bastante cerca uno de otro para poder hablar, el hombre de más edad se inclinó, acercándose al otro con la mayor deferencia. No pareció que el objeto de su pregunta fuese de grande importancia, y según su manera de hablar, podía suponerse que solo preguntaba el camino. La luna se reflejaba en su rostro mientras hablaba, y la muchacha se alegraba de verlo, porque parecía indicar un carácter ingenuo, con un no sé qué de altivo y como de amor propio bien fundado. En esto, los ojos de la joven se volvieron hacia el otro personaje, y le sorprendió reconocer en él a un señor Hyde, que había una vez visitado a su amo y cuya presencia le desagradó. Tenía en la mano un pesado bastón, con el cual jugaba. No contestó, y parecía apartarse con una impaciencia mal contenida. De pronto tuvo un terrible acceso de cólera, pateando, blandiendo el bastón y agitándose como un loco, según los términos mismos empleados por la criada. El señor anciano retrocedió un paso, como sorprendido y ofendido, pero el señor Hyde, arrebatado, le acometió a palos y lo derribó. Al mismo tiempo y con la furia de un mono, pateó el cuerpo y le descargó una lluvia de golpes bajo los cuales se rompían los huesos, rodando la víctima hasta el arroyo. Viendo aquellos horrores y oyendo los golpes, la muchacha perdió el conocimiento. Eran las 2 de la madrugada cuando volvió en sí y fue en busca de la policía. El asesino había huido hacía ya tiempo, y la víctima yacía en medio de la callejuela, horriblemente mutilada. El bastón que sirvió para cometer el delito, aunque de madera dura, rara y pesada, estaba roto por la mitad a causa de los golpes dados con una ferocidad insensata. Uno de los pedazos había quedado allí, y el otro debió probablemente llevárselo el asesino. Al registrar a la víctima, se le encontraron una bolsa y un reloj de oro, pero ninguna tarjeta ni papeles, salvo un sobre cerrado y sellado que iba, sin duda, a echar al correo, y en el cual estaban escritos el nombre y las señas del señor Utterson. Aquel sobre fue llevado al abogado al día siguiente por la mañana, antes de que se levantase. Así que lo vio y supo las circunstancias en que había sido encontrado, sus labios se contrajeron. «Nada diré hasta haber visto el cadáver», exclamó. «Esto puede ser muy serio. Servíos esperar a que me vista». Y con la misma cara impasible tomó su desayuno y partió en coche hasta el vecino puesto de policía en donde se encontraba el cadáver. Tan pronto como entró en la celda, inclinó la cabeza y dijo: «Sí, le reconozco.
Tengo el sentimiento de decir que es Sir Danvers Carey. Dios mío, ¿será posible, caballero?, exclamó el agente de policía, y sus ojos brillaron con el fulgor de la alegría del oficio. Este asunto hará ruido y quizá podáis ayudarnos a encontrar al asesino. Luego refirió rápidamente lo que había visto la criada y enseñó el pedazo roto del bastón. Utterson se había estremecido ya al oír el nombre de Hyde, pero cuando le enseñaron el bastón no le quedó la menor duda. Roto y todo, lo reconoció, por habérselo regalado hacía muchos años a Enrique Jekyll. ¿Es Hyde, preguntó el abogado, persona de pequeña estatura? Es pequeño y tiene muy mala mirada, según ha declarado la criada, añadió el agente. Utterson reflexionó. Luego, levantando la cabeza, dijo: «Si queréis venir conmigo en mi carruaje, creo poder llevaros a casa del asesino». Serían entonces las 9 de la mañana, y era el primer día de gran neblina de la estación. Un inmenso velo sombrío cubría la ciudad, pero el viento rompía de cuando en cuando aquellas nubes de vapor, y como el coche caminaba con precaución, Utterson pudo presenciar a su sabor un continuo cambio de sombras y de luz, pues ya la oscuridad era como al anochecer. Ya se veía, por el contrario, una claridad viva, como la que proyecta un incendio, y ya, por fin, la neblina se desvanecía completamente, y un descolorido rayo de luz penetraba por entre los torbellinos de nubes. El triste barrio de Soho, visto a través de aquellos rápidos claros, con sus calles enfangadas, sus transeúntes sucios, sus faroles encendidos para poder luchar contra aquella invasión de oscuridad, parecía en la mente del abogado como la parte de una ciudad presentada en una pesadilla, entrevista en sueños. Sus pensamientos, además, eran lúgubres, y al volver la vista hacia su vecino de coche, sintió algo de ese temor que inspiran siempre la ley y sus representantes, y que puede experimentar hasta el hombre más honrado. Cuando el carruaje llegó frente al número indicado, la neblina se disipó un poco y le dejó ver una calle sucia, una taberna, una casa de comidas de precio ínfimo, una tienda en donde vendían periódicos a 5 céntimos y lechugas a 2 cuartos, muchos niños harapientos acurrucados en las puertas de las casas, y numerosas mujeres de distintas nacionalidades que iban y venían, llevando en la mano las llaves de sus cuartos, de donde salían para ir a tomar el trago de la mañana. Poco después, la neblina volvió a ser intensa y se halló separado de todos aquellos desagradables cuadros. Allí estaba la residencia del favorito de Enrique Jekyll, de un hombre que debía heredar la 4ª parte de 1.000.000 de libras esterlinas. Una mujer de edad, de rostro pálido y cabello blanco, abrió la puerta. Tenía mala cara, aunque suavizada por la hipocresía, pero sus modales nada dejaban que desear. «Sí», dijo, «aquí vive el señor Hyde, pero no está en casa». Añadió que había llegado por la noche, muy tarde, y que había vuelto a salir haría poco menos de 1 hora. Nada de particular había en eso. Sus costumbres eran muy poco uniformes y estaba a menudo ausente. En prueba de ello, dijo que hacía 2 meses que no lo había visto, hasta la tarde del día anterior. «Perfectamente. Deseamos ver su habitación», dijo el abogado. Y como la mujer empezaba a manifestar que era imposible: «Bueno es que sepáis», continuó, «que el señor es el inspector Newcomen, del distrito de Scotland». Un relámpago de siniestra alegría brilló en el rostro de la mujer. «¡Ah!», exclamó, «¿tiene que habérselas con la policía? ¿Qué ha hecho?». Utterson y el inspector cambiaron una mirada. «Parece que no es hombre muy popular», observó el inspector. «Y ahora, buena mujer, permitidnos hacer un examen minucioso de la habitación».
En toda la extensión de la casa, que estaba enteramente vacía, salvo la presencia de la vieja, Hyde solo ocupaba 2 piezas, que se hallaban adornadas con lujo y buen gusto. Un armario estaba lleno de botellas de vino, la vajilla era de plata, la mantelería elegante. De la pared colgaba un buen cuadro, regalo, supuso Utterson, de Enrique Jekyll, quien era muy inteligente en pinturas, las alfombras gruesas y de colores agradables. Pero en aquel momento había en las 2 habitaciones indicios numerosos de un desorden reciente y precipitado. Se veían trajes en el suelo, con los bolsillos vueltos para afuera. En el hogar, un montón de ceniza gris, como si hubiesen quemado muchos papeles. De entre las cenizas, calientes aún, sacó el inspector el lomo verde de un libro talonario de vales que había resistido a la acción del fuego. La segunda parte del bastón roto se encontró detrás de la puerta, y como esto confirmaba las sospechas, el inspector se regocijó de ello. Una visita al banco, en donde el asesino tenía un crédito de varios miles de libras, completó su satisfacción. «Podéis estar seguro, caballero», dijo el inspector a Utterson, «de que caerá en mi poder. Es preciso que haya perdido la cabeza, pues de otro modo jamás hubiera dejado aquí el trozo del bastón roto, ni el pedazo del libro talonario. No tenemos más que esperarlo en el banco y mandar publicar los anuncios con su filiación». Sin embargo, esas señas no eran fáciles de dar, pues el señor Hyde tenía pocas intimidades. El amo de la criada solo le había visto 2 veces. No se tenía ninguna noticia respecto de su familia. Jamás había sido fotografiado. Y aquellas personas que pudieron describirlo no estuvieron conformes en muchos puntos, como acostumbra suceder comúnmente con los observadores inexpertos. Solo convenían en una cosa, en esa idea vaga de una deformidad difícil de describir, que había llamado la atención de cuantos lo habían visto. Fin del capítulo 4. Capítulo 5. Incidente de la carta. Era ya muy entrada la tarde cuando Utterson llegó a la puerta de la casa del Dr. Jekyll, en donde fue recibido por Poole, quien lo condujo por las cocinas y atravesando un patio, que en otro tiempo fue jardín, hasta el edificio llamado indistintamente laboratorio o gabinete de disección. El doctor había comprado aquella casa a los herederos de un célebre cirujano, pero como sus aficiones particulares le inducían más bien a la química que a la anatomía, había cambiado el destino del edificio situado al extremo del jardín. Era la primera vez que el abogado penetraba en aquella parte de las habitaciones de su amigo. Examinó con curiosidad aquel edificio desaseado y sin ventanas. Miró a su alrededor con extrañeza mientras atravesaba la sala, que antes se llenaba de estudiantes y ahora se hallaba vacía y silenciosa. Las mesas estaban cubiertas materialmente de aparatos químicos y el suelo de tarros y de manojos de paja. La luz bajaba oscura desde la cúpula, como en medio de una atmósfera nebulosa. En el extremo, unos cuantos escalones conducían a una puerta tapada con un lienzo rojo, y pasando por esa puerta, entró, en fin, Utterson en el gabinete del doctor. Era una pieza espaciosa, adornada con armarios con puertas de cristal, y entre cuyos muebles se veían un espejo grande de cuerpo entero y una mesa escritorio. Ese gabinete recibía luz por 3 ventanas cubiertas de polvo, con vistas al patio. El fuego chisporroteaba en el hogar. Una lámpara estaba colocada sobre la piedra de la chimenea, pues hasta dentro de la casa dejaba sentir sus efectos la neblina. Muy cerca del fuego se hallaba sentado el Dr. Jekyll, al parecer enfermo de cuidado. No se levantó para ir al encuentro de su amigo, pero le alargó una mano helada y le dio la bienvenida con voz conmovida. «¿Y bien?», le dijo Utterson así que Poole se hubo marchado. «¿Ya sabéis la noticia?». El doctor se estremeció.
La voceaban por el barrio, contestó. Lo he oído todo desde mi comedor. Una sola palabra, repuso el abogado. Carey era cliente mío. Vos también lo sois y deseo saber lo que debo hacer. ¿Habéis sido bastante loco para ocultar a ese hombre? Utterson, juro por Dios, exclamó el doctor, que jamás volverán mis ojos a mirarlo. Os doy mi palabra de honor de haber concluido con él en este mundo. Todo tiene fin, y en realidad no necesita mi ayuda. No lo conocéis como yo. Está en lugar seguro, enteramente seguro. Atended bien a mis palabras. No volverá nunca más a tratarse de él. El abogado escuchaba con tristeza. La actitud febril de su amigo no le agradaba. Parecéis estar muy seguro de él, le dijo. Y por lo que os estimo, espero que tendréis razón. Si el asunto llega a los tribunales, vuestro nombre podrá salir a la luz. Estoy completamente seguro de él, replicó Jekyll. Para semejante certidumbre, tengo razones que no me es posible comunicar a nadie. Pero hay un punto respecto del cual podréis darme consejo. He recibido una carta y estoy dudando si debo o no enseñarla a la policía. Desearía dejarla en vuestro poder, Utterson. Vos juzgaréis la cosa con saber y prudencia. Estoy cierto de ello. Tengo tanta confianza en vos. ¿Teméis probablemente que esa carta pueda llegar a hacerlo descubrir?, preguntó el abogado. No, contestó el doctor. No puedo decir que me preocupe lo que ocurra a Hyde. He concluido enteramente con él. Solo pensaba en mí mismo, hasta dónde podría exponerme a ese deplorable asunto. Utterson reflexionó durante algunos instantes. Le sorprendía el egoísmo de su amigo y, sin embargo, quedó en cierto modo tranquilo. Pues bien, dijo. Dejadme ver la carta. La carta estaba escrita con una letra extraña, casi perpendicular, y firmada Eduardo Hyde. Decía en términos breves que su bienhechor, el doctor Jekyll, a quien desde tanto tiempo había recompensado tan indignamente las 1000 generosidades de él recibidas, no tenía que afligirse ni alarmarse en cuanto a su salvación, pues para escapar poseía medios en los cuales tenía absoluta confianza. La carta agradó bastante al abogado, porque parecía dar un color más favorable a la amistad que existía entre Hyde y Jekyll, y se censuró interiormente por algunas sospechas que había llegado a concebir. ¿Tenéis el sobre?, le preguntó. Lo he quemado, repuso Jekyll, antes de reflexionar en lo que podía contener. Pero no tenía sello de correo. La carta ha sido traída a la mano. ¿Debo guardar la carta y esperar a mañana para tomar una determinación?, preguntó Utterson. Os ruego que juzguéis vos mismo y que obréis como os parezca mejor, le contestó. He perdido toda confianza en mí mismo. Bueno, examinaré la cosa, replicó el abogado. Pero me queda todavía que haceros una pregunta. ¿Fue Hyde quien dictó las frases de vuestro testamento referentes a esa desaparición? Pareció que una gran debilidad se apoderaba del doctor. Apretó los labios y bajó la cabeza. Lo he sabido, dijo Utterson. Tenía intención de asesinaros. De buena habéis escapado. Pero hay algo que me ha contrariado mucho más que el peligro. Oh, Dios mío, qué lección he recibido, Utterson. Y se cubrió el rostro con ambas manos. Al salir, detúvose el abogado y cambió algunas palabras con Paul. Decidme, ¿han traído hoy una carta? ¿A quién se parecía el portador? Paul afirmó que nada habían llevado sino por el correo y solo circulares. Ante aquellas afirmaciones, Utterson volvió a experimentar sus antiguos temores. La carta habría llegado, sin duda, por la puerta del laboratorio. También era posible que hubiese sido escrita en el mismo gabinete del doctor, y en este caso era preciso apreciarla de otro modo,
examinarla con el mayor cuidado y con gran prudencia. En la calle los chiquillos, vendedores de periódicos, gritaban con voz ronca: «¡Edición extraordinaria! ¡Horrible asesinato de un miembro del Parlamento!». Esa fue la oración fúnebre de un amigo y cliente, y el abogado no podía dejar de temer que la buena fama de otro de sus amigos se viese comprometida de rechazo en aquel escándalo. De todos modos, era una determinación difícil la que tenía que tomar, y aunque generalmente acostumbraba a fiarse de su propio discernimiento, comenzó a sentir la necesidad de pedir consejo a algún otro, si no directa, indirectamente. Poco después, estaba sentado junto a la chimenea de su cuarto y el señor Guest, su primer pasante, enfrente de él, teniendo entre ambos, a una distancia bien calculada del hierro, cierta botella de vino añejo, especial, que durante mucho tiempo había permanecido en la cueva de la casa. La neblina se cernía aún sobre la ciudad, y los faroles encendidos brillaban como carbunclos. En medio de los ruidos de todas clases, que las espesas nubes hacían más sordos, la vida general de la ciudad seguía su curso ordinario en las grandes arterias, imitando el rugido poderoso de un fuerte viento. Pero gracias a la lumbre, el cuarto tenía un aspecto alegre. El vino había llegado ya al grado de calor deseado. El rojo había adquirido con los años tonos más suaves, parecidos a los colores tamizados de las vidrieras ojivales. El ardor de las calientes tardes de otoño sobre las colinas plantadas de viñas iba a poder salir de su recipiente y dispersar las neblinas de Londres. Poco a poco, el abogado se fue volviendo más expansivo. No había hombre para quien tuviese menos secretos que para el señor Guest, y hasta creía haberle confiado demasiados. Guest había ido a menudo a casa del doctor para tratar de asuntos. Conocía a Paul. Era imposible que no hubiese oído hablar de la familiaridad con que el señor Hyde era tratado en casa del doctor. Por consiguiente, debía haberse formado una idea, una opinión. ¿No era, pues, conveniente enseñarle una carta que podía explicar aquel misterio? Y además, siendo Guest un buen estudiante y perito en autógrafos, consideraría aquel paso como muy natural y corriente. El pasante era, además, hombre de buen juicio. Le hubiera sido difícil leer un documento tan extraño sin dejar escapar alguna observación, y según fuese ésta, podría Utterson orientar su futura conducta. «Es un triste suceso ese de Sir Danvers», dijo el abogado. «Sí, señor. Ha excitado vivamente el sentimiento público», repuso el señor Guest. «Aquel hombre debía estar loco». «Me gustaría saber vuestra opinión sobre eso», contestó Utterson. «Tengo aquí un documento en forma de carta. Esto con reserva y entre los dos, pues ignoro aún lo que haré. De todos modos, es un negocio feo, pero he aquí el documento. Es nada menos que el autógrafo de un asesino». Los ojos de Guest brillaron. Se recostó en la silla y leyó el documento con el mayor interés. «No, señor», dijo, «no es de un loco, pero la letra es muy extraña». «Y según parece, el que lo escribió es también un hombre extraño», añadió el abogado. Precisamente en aquel mismo instante entró el criado con una carta. «¿Es del doctor Jekyll, señor?», preguntó el pasante. «Me parece haber reconocido la letra. ¿Algún asunto privado?». «Me invita a comer, nada más». «¿Por qué? ¿Queréis ver la carta?». «Sí, permitidme por un momento». Y el pasante colocó una al lado de la otra ambas hojas de papel y las comparó cuidadosamente. «Gracias, caballero», dijo al fin devolviéndole una y otra. «Es un autógrafo muy interesante». Se sucedió una pausa, durante la cual tuvo lugar una lucha en el ánimo del señor Utterson, que de repente preguntó al pasante: «Guest, ¿por qué habéis comparado esas dos cartas?». «Pues bien, señor Utterson,
Hay entre ellas una rara semejanza. Las dos letras son idénticas en muchos puntos, solo difieren en su oblicuidad. Es cosa original, ¿verdad? Sí, señor, muy original, contestó Guest. No pienso hablar a nadie de esta carta, ¿me entendéis?, dijo el abogado. Sí, señor, contestó el pasante, ya comprendo. Tan pronto como Utterson se quedó solo, se apresuró a guardar el documento en la caja de hierro, en donde permaneció siempre. ¿Cómo?, pensó. ¿Será posible que Enrique Jekyll haya falsificado la letra de un asesino? Y la sangre se le heló en las venas. Fin del capítulo 5. Capítulo 6. Notable incidente del Dr. Lanyon. Transcurrió algún tiempo. Ofreciéronse miles de libras esterlinas de recompensa, pues la muerte de Sir Danvers fue considerada por todos como un ultraje público. Pero Hyde había desaparecido a pesar de las investigaciones de la policía, lo mismo que si jamás hubiese existido. Descubriéronse muchas cosas respecto de su vida pasada, y verdaderamente el conjunto era vergonzoso. Refiriéronse historias sobre la crueldad a la vez insensible y violenta del hombre, sobre su vida abyecta, sus extraños conocidos, sobre el odio que había ido dejando tras sí, pero del momento presente ni siquiera un indicio. Desde la mañana del asesinato en que había dejado la casa de Soho, había desaparecido por completo. Poco a poco y con ayuda del tiempo, Utterson comenzó a reponerse de sus temores, y su tranquilidad fue aumentando. A su juicio, la muerte de Sir Danvers se hallaba ampliamente compensada con la desaparición de Hyde. Ahora que aquella nefasta influencia no se ejercía, el Dr. Jekyll tenía una vida nueva. Dejó el encierro, reanudó las relaciones con sus amigos, volvió a ser su huésped familiar y su anfitrión, y, como antes por su caridad, se hizo entonces notar por sus sentimientos religiosos. Estaba ocupado a menudo fuera de su casa. Tenía buena salud. Su rostro parecía más franco, más dilatado, como si sintiese el golpe de rechazo del bien que hacía, y durante más de 2 meses el doctor llevó una vida apacible. El 8 de enero, Utterson había comido en casa del doctor en compañía de un pequeño grupo de invitados, Lanyon entre ellos. Las miradas del doctor se dirigían de unos a otros, como en otro tiempo, cuando formaban los tres un trío de amigos inseparables. El 12 y después el 14 cerróse la puerta para el abogado. «El doctor está encerrado en sus habitaciones», decía Paul, «y no recibe a nadie». El 15 trató otra vez de entrar, pero obtuvo igual negativa. Y como durante los 2 meses que acababan de transcurrir se había acostumbrado a ver a su amigo casi todos los días, aquella vuelta a la soledad influyó en su ánimo. 5 días después convidó a Guest a comer, y al siguiente se decidió a ir a casa del Dr. Lanyon. Allí, a lo menos, no se le negó la entrada, pero desde que llegó junto al doctor, quedó sorprendido por el cambio operado en todo su ser. El doctor llevaba escrito en su rostro el signo de la muerte. Aquel hombre de tez sonrosada se había vuelto pálido. Sus carnes estaban caídas. Distintamente se le veía más calvo y más viejo. Pero no fueron solo aquellas visibles pruebas de rápida decadencia física lo que llamaron la atención del abogado, sino más bien la mirada y la manera de ser del doctor, testimonio evidente de algún terrible espanto en su espíritu. Era poco probable que el doctor tuviese miedo a la muerte. Así lo sospechó Utterson. «Es médico», pensó. «Debe conocer su estado y saber que sus días están contados. Y esa revelación es superior a lo que sus fuerzas le permiten soportar». Y como Utterson le hizo notar su mala cara, el doctor, con un acento de gran firmeza, le declaró que estaba perdido. «He sufrido un choque»,
dijo el doctor, y no volveré a recobrar nunca la salud. Es cuestión de algunas semanas. Sí, la vida ha sido agradable. La he querido. Sí, señor, tenía el hábito de quererla. Pienso algunas veces que, si lo supiésemos todo, nos iríamos con más gusto. Jekyll está enfermo también, indicó Utterson. ¿Lo habéis visto? Pero el rostro de Lanyon cambió y levantó la mano temblorosa. Deseo no volver a ver ni oír jamás hablar del doctor Jekyll, exclamó con voz trémula. Todo ha concluido entre él y yo, y os ruego que evitéis cualquier alusión a alguien a quien considero muerto. Veamos, dijo Utterson después de un largo silencio. ¿Puedo seros útil para algo? Éramos 3 viejos amigos, Lanyon. No viviremos lo bastante para tener otros. No hay nada que hacer, repuso Lanyon. Interrogadle más bien a él. No quiere verme, contestó el abogado. No me sorprende, añadió Lanyon. Quizá algún día, cuando yo haya muerto, sabréis, Utterson, lo fuerte y lo débil de todo esto. No puedo decíroslo ahora. Y además, si queréis permanecer sentado y hablar conmigo de otras cosas, por amor de Dios, quedaos y hablad. Pero si no podéis evitar tocar ese asunto, entonces, en nombre de Dios, idos, pues no puedo sufrir esa conversación. Así que regresó a su casa, Utterson escribió a Jekyll, quejándose de ser excluido, de no ser recibido por él, y preguntándole la razón de su desdichada ruptura con Lanyon. Al siguiente día recibió una larga contestación, en la cual empleaba Jekyll expresiones muy patéticas, y a veces, con intención, términos oscuros y misteriosos. La disputa con Lanyon no tenía remedio ni arreglo. No censuro a nuestro viejo amigo, escribía Jekyll, pero pienso como él, que no debemos volver a vernos. Desde ahora me propongo llevar una vida absolutamente retirada. No os sorprendáis y dudéis de mi amistad, si mi puerta está a menudo cerrada hasta para vos. Es preciso que me soportéis dejándome seguir mi sombrío camino. Llevo conmigo un castigo y un peligro que no puedo nombrar. Si soy el principal culpable, soy también la víctima principal. No creía que esta tierra pudiese contener un sitio para sufrimientos y terrores tan inhumanos. Y vos, Utterson, no tenéis que hacer más que una cosa: aliviar mis sufrimientos y, para ello, respetar mi silencio. Utterson quedó pasmado. Separada la nefasta influencia de Hyde, había vuelto el doctor a sus antiguas inclinaciones y amistades. Hacía una semana que sus ojos se habían alegrado ante repetidas pruebas de una dulce y honrada vejez. Y ahora, pocos instantes después, amistad, tranquilidad de espíritu, todo el orden de su vida quedaba roto de nuevo. Un cambio tan grande y tan imprevisto indicaba evidentemente locura. Pero, recordando el estado y las palabras de Lanyon, debía haber en todo aquello algún misterio más grave. Una semana después, el doctor Lanyon tuvo que meterse en cama, y antes de los 15 días murió. La tarde que siguió a los funerales, que le afectaron profundamente, Utterson abrió la puerta de su gabinete y, sentándose junto a la melancólica claridad de una luz, sacó de una gaveta y colocó enfrente de sí un sobre que le había sido dirigido por su difunto amigo, cerrado con su propio sello. Ese sobre llevaba la enfática inscripción siguiente: personal, para ser entregado en manos del señor Utterson solamente, y en el caso de haber fallecido antes que yo, para ser destruido sin leer su contenido. El abogado temía abrirlo. He enterrado a un amigo hoy, pensaba. ¿Qué sería si esto me costase otro? Luego, considerando ese temor como un acto poco leal, rompió el sello. Pero había un segundo sobre, sellado lo mismo que el primero, y en el cual se hallaban escritas estas palabras: no debe ser abierto antes del fallecimiento o de la desaparición del doctor Enrique Jekyll.
Utterson no podía creer lo que estaban viendo sus ojos. Otra vez la desaparición. Otra vez, como en aquel insensato testamento que había devuelto hacía ya tiempo a su autor, la idea de desaparición y el nombre de Enrique Jekyll estaban juntos. Pero en el testamento la idea de desaparición era debida a la siniestra sugestión de Hyde. Estaba allí con un fin harto claro y harto horrible. Mas en la pluma de Lanyon, ¿qué significaba aquella palabra? Una gran curiosidad se apoderó del fideicomisario. Tuvo deseos de no atender a la prohibición y de penetrar hasta el fondo en busca de todos aquellos misterios. Pero su profesión y la confianza que tenía en su difunto amigo le imponían severos deberes, de modo que el paquete fue a descansar en el más secreto cajón de su cofre particular. Si por una parte su curiosidad se hallaba mortificada, por otra parecía excitada con violencia, y casi puede dudarse si desde aquel momento deseó Utterson con igual vehemencia la sociedad del amigo superviviente. Pensaba en él con afecto, sin duda, pero sus ideas estaban perturbadas y eran temerosas. Fue a verlo, sin embargo. Quizá se congratuló de no ser conducido hasta su presencia. Quizá también, en el fondo de su corazón, prefería hablar con Poole en la escalera y en medio de la atmósfera y de los ruidos de la gran ciudad, a penetrar en aquella casa en donde reinaba una esclavitud voluntaria y sentarse a hablar con su impenetrable prisionero. Poole, además, no tenía nada bueno que comunicarle. El doctor, al parecer, se encerraba más que nunca en su gabinete o en el laboratorio, en donde llegaba algunas veces hasta quedarse dormido. Estaba muy triste, hablaba poco, no leía, y hubiérase dicho que pesaba algo sobre su ánimo. Utterson estaba ya tan acostumbrado a aquellas respuestas idénticas que poco a poco fue disminuyendo las visitas. Fin del capítulo 6. Capítulo 7. Incidente de la ventana. Aconteció un domingo que, dando su acostumbrado paseo con el señor Enfield, la casualidad los condujo de nuevo a pasar por la callejuela. Cuando llegaron frente a la puerta, ambos se detuvieron un instante para examinarla. En fin, dijo Enfield, esa historia ha concluido. No volveremos a ver al señor Hyde. Así lo creo, repuso Utterson. ¿Os he dicho que lo vi una sola vez y que experimenté la misma repulsión que vos? Era imposible verlo sin experimentar ese sentimiento, añadió Enfield. Y sea dicho de paso, ¿por cuán tonto me habréis tenido al saber que yo ignoraba que esta puerta trasera conducía a casa del doctor Jekyll? Y por cierto que vos habéis sido la causa de que yo buscase y de que haya encontrado. Habéis hallado, pues, la comunicación, ¿no es verdad?, preguntó Utterson. Y ya que la conocéis, ahora podríamos detenernos en el patio y echar un vistazo a las ventanas. A deciros verdad, estoy inquieto respecto al pobre Jekyll, y hasta en mi interior siento una voz que me indica el bien que podría quizá procurarle la presencia de un amigo. El patio era muy frío y también un poco húmedo. Reinaba en él un crepúsculo prematuro, aunque el cielo estaba aún brillantemente iluminado por los rayos del sol poniente. La ventana del medio se hallaba entreabierta, y sentado detrás de ella, tomando el aire, con un rostro muy abatido como el de un preso inconsolable, vio Utterson al doctor Jekyll. «Hola, Jekyll», le gritó. «Supongo que estáis mejor». «Estoy muy decaído, Utterson», contestó el doctor tristemente con voz apagada. «No será por mucho tiempo, gracias a Dios». «Permanecéis demasiado encerrado», siguió diciendo el abogado. «Deberíais salir para hacer ejercicio como lo hacemos Enfield y yo. Es mi primo, el señor Enfield, el doctor Jekyll. Venid, poneos el sombrero y venid a dar una vuelta con nosotros». «Sois demasiado bueno», repuso el doctor.
Bien lo quisiera, pero no, es enteramente imposible. No me atrevo. Pero de veras, Utterson, me alegro que hayáis venido. Es realmente una gran alegría para mí el veros. Quisiera preguntaros a vos y al señor Enfield, pero el lugar no es del todo conveniente. ¿Por qué? Exclamó el abogado con afabilidad. Lo mejor que podemos hacer es permanecer aquí abajo y hablar con vos desde el sitio en que estamos. Era precisamente lo que iba a atreverme a proponeros, replicó sonriendo el doctor. Pero pronunció estas palabras con dificultad, y antes que la sonrisa hubiese desaparecido por completo de su cara, ésta expresó un terror y una desesperación tales que nuestros dos caballeros sintieron helárseles la sangre en el cuerpo. Todo aquello duró nada más que un momento, pues la ventana fue cerrada instantáneamente. Sin embargo, aquel instante les había bastado y dieron media vuelta, saliendo del patio para cambiar algunas palabras. Atravesaron en silencio la callejuela, y solo cuando llegaron a una calle inmediata, en la cual, a pesar de ser domingo, había alguna animación, fue cuando Utterson se volvió por fin hacia su amigo y lo miró. Ambos estaban pálidos, y había en sus ojos una expresión de horror tan grande que decía bastante por sí misma. «Que Dios nos perdone, que Dios nos perdone», exclamó Utterson. El señor Enfield hizo gravemente un signo con la cabeza y siguió en silencio su camino. Fin del capítulo 7.